Bueno, para el ejercicio 1 dice, dado un punto B del plano, sea R de teta, R sub teta de B, el vector resultante de la rotación de B con respecto al origen, será en un ángulo teta, como en la figura 8. Bueno, la figura 8 no está aquí, pero bueno. Dice, el objetivo de este problema es obtener una fórmula para R sub teta haciendo un número mínimo de cálculos. Dice, demuestra que R sub teta de 1,0 es coseno de teta, seno de teta. De hecho, deberíamos escribir R sub teta de, entre paréntesis, el vector 1,0, etc. Bueno, esto está claro porque B ya de por sí es, entre paréntesis, 1,0. Entonces, R sub teta, entre paréntesis de B, serían dobles paréntesis, ¿no? Y bueno, R sub teta de 0,1 menos seno de teta, coseno de teta. Ya, en fin. Entonces, por ahí veamos que aquí he puesto un rectangulito. Bueno, en realidad sobre el plano, ¿verdad? Imaginemos que aquí tenemos el plano XY. Y sobre él tenemos el vector 1,0, que es el que está sobre el eje X, de una unidad, ¿verdad? Hacia la derecha. Ya. Este vector en el eje X, valga la redundancia, tiene un valor de 1. Ahora, si lo rectamos a un ángulo θ, su longitud no va a cambiar, ¿verdad? Va a ser invariante. Pero ahora hay unas cosillas que podemos analizar. Por ejemplo, si proyectamos este vector sobre el eje X, podemos formar un triángulo. Desde el punto hasta la base es la altura en Y, ¿verdad? Y lo que vale desde el origen hasta el extremo de dicha altura es X. Entonces, por la definición del seno, ocurre que el seno de teta sería en este caso Y, que es la hipotenusa del triángulo sobre la hipotenusa que es 1. Y ahí obtenemos que Y es igual a seno de teta. Por su parte, el coseno de teta sería X sobre 1, teniendo así que X es el coseno de teta. Ahora, está claro que R sub teta de 1,0 es el nuevo vector, ¿verdad? Que tiene coordenadas X, Y. Pero como X vale coseno y Y vale seno, nos queda que R sub teta de 1,0 es coseno de teta, seno de teta. Entonces ya tenemos la primera parte. Ahora, para la segunda, nuevamente ubicamos sobre el plano cartesiano lo que sería el vector 0,1, que es el vector que se ubica sobre el eje Y y de una unidad de longitud, ¿no? Ahora, ese vector, al girarlo a un ángulo θ, ¿verdad? Respecto al eje Y, obtenemos el vector de aquí de la izquierda, de coordenadas X, Y. Aquí lo más idóneo sería menos X, Y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque X está a la izquierda del origen. Pero bueno, aquí he puesto X, Y, pero luego vamos a ver que vamos a poner la coordenada de menos X en lo que respecta al vector rotado. Entonces, nuevamente, aquí en cambio vamos a obtener que X es el seno de teta, que la hipotenusa es en este caso 1, y lo que antes era el lado opuesto, ahora ha cambiado de posición. Entonces, X pasa a ser el seno y Y el coseno. Ahora, R sub teta de 1,0 viene a ser de coordenadas menos X, Y. Porque nuevamente, el vector que se rota en la parte de X tiene una componente negativa, ¿no? De ahí que nos quedamos con que R sub teta de 1,0 tiene coordenadas menos seno de teta, coseno de teta, perdón. ¿Ya? Entonces ya hemos demostrado las dos partes. Ahora el ítem B dice, explique por qué se verifica que R sub teta de B más W es igual a R sub teta de B más R sub teta de W. Y esto se cumple porque si centramos los vectores B y W en el origen, sabemos que el vector suma es el que se forma, es el resultante de la diagonal del paralelogramo formado por los vectores B y W, ¿verdad? Ahora, si rectamos un ángulo θ, tanto el vector B como el vector W, resulta que el paralelogramo formado por ellos dos será el mismo, ¿verdad? Pero ahora estará rotado también un ángulo θ. Y si todo el paralelogramo es el que resulta estar rotado, ¿qué pasa? Que la diagonal también. Entonces, ya, como rotamos cada uno de los lados, un ángulo θ, entonces todo el paralelogramo está rotado, dicho ángulo, por ende su diagonal, pero su diagonal es precisamente la suma de vectores, ¿no? Entonces, de ahí se verifica que da lo mismo hacer la suma y rotar los ángulos θ, o rotar cada vector y luego sumarlo, ¿verdad? Ya. Ahora, para la segunda, esto lo que nos dice es que, bueno, esto se cumple desde que da lo mismo, ¿verdad? En qué orden afectemos un vector. Si primero
lo elongamos, es decir, primero lo encogemos o alargamos y luego lo rotamos, o si primero lo rotamos y luego lo elongamos. Entonces, de allí, y aquí lo he puesto, ¿no? La segunda porque da igual en qué orden se haga una elongación junto con una rotación. Y se demuestra ahora que para cualquier punto x, y se verifica que r sub teta de x, y es x coseno de teta menos y seno de teta, x coseno de teta, x seno de teta más y coseno de teta, ¿no? Entonces, esto, desde que r sub teta de x, y, puedo separarlo como la suma de dos vectores, ¿no? R sub teta de x, 0 más 0, y. Y precisamente por lo que demostramos en el ítem B, esto de aquí, la rotación se distribuye sobre ambos vectores, quedándonos esto, ¿verdad? Y sobre la segunda parte podemos extraer un factor común del vector, en este caso x, y quedarnos con x por r de 1,0 y acá y por r de 0,1. Entonces ya sabemos cuánto vale r de 1,0 y r de 0,1. Entonces reemplazamos esos valores y ya operando nos queda la expresión solicitada. Y ya. El ítem D dice, utiliza este resultado para hallar otra solución del problema 4.23. Entonces, en el problema 4.23 nos pide hallar una expresión para x', y', ¿no? Teniendo que el vector, dicho vector, rotado 45 grados me da el vector x, y. Entonces, si x, y es el vector rotado 45 grados, para obtener x', y' tenemos que rotarlo menos 45 grados. Es decir, regresarlo a su posición inicial. Y esto sería como rotar nuevamente este rectángulo 45 grados en sentido horario, teniendo que este rectángulo de aquí coincidiría pues con el primer cuadrante, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula para menos 45 grados, bueno, aquí me comí el menos. ¿Está? Pero bueno, solamente reemplazamos θ por menos 45. Inmediatamente se verifica que la coordenada de x' es raíz de 2 sobre 2x más raíz de 2 sobre y, y la coordenada para y' es menos raíz de 2 sobre 2x más raíz de 2 sobre 2. Y bueno, pues ese ha sido el ejercicio 1. Muchas gracias.